No, yo no soy el lado cheto. El lado cheto es el otro. Yo estoy en lo que vendría a ser el Parque Industrial Cantábrica, o sea, es una linda zona, todo, pero es barrio residencial, se llama, pero no son residencias. Barrio residencial en el sentido etimológico de la palabra, porque no es un, qué sé yo, barrio de emergencia. Pero estoy a 6 cuadras del parque industrial. O sea que imagínate que estoy en los suburbios de Aedo. Que está bueno, está lindo, es una linda zona. Acá a la vuelta es la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Acá a la vuelta, literalmente. Llegás a la esquina y ya ves los edificios de la UTN. No, no, la Cantábrica no es Aedo Sur. La Cantábrica es Aedo Norte. No. A 5 o 6 cuadras de la Cantábrica está la vía del Sarmiento, que es lo que divide el lado norte del lado sur. Cantábrica la tenemos de este lado. Juan, querido, ¿cómo va? Un saludo. Estaba pensando en Iorio, me fui ya por irme al trabajo. Estaba viendo. Dale, dale, Juan, querido, que tengas una excelente jornada. Había varias cosas para aprovechar, la verdad, había algunas herramientas interesantes que, bueno, ya las verán en episodios posteriores, pero sí, estaban interesantes. Santiago, bienvenido otra vez. Ya igual vamos cerrando, que yo también tengo que ir a hacer un par de service que, bueno, me habían dicho después de la una. Creo que ya más o menos estamos a esa hora. Pero entre que llegan, se cambian la tanga. No, no se cambian la tanga por algo especial que uno vaya. Vieron cómo son las mujeres que llegan del laburo, se higienizan, se cambian. Dije, llegan y entre que se cambian la tanga lo estaba diciendo y me estaba arrepintiendo. Pero bueno, vieron que si llegan a la una hay que ir 1:30 porque se ponen cómodas, se peinan, qué sé yo. Cosas de mujeres. Son las 13:15. Bueno, queda un rato más. Hoy a la noche seguramente voy a hacer un vivo. Lo que pasa es que eh, en este momento tengo toda la voluntad de hacerlo. De hecho, me veo haciéndolo tranquilo. Después van surgiendo cosas que por ahí te atrasan, te complican, te bajan un toque la onda. Entonces digo, "Ay, pero sí, está lindo esos vivos que hacíamos hasta la 1:30, 2 de la mañana. Le damos hasta que la vela no arda. Claro, en Castelar la parte cheta la norte, Castelar norte. Lo mismo que Aedo norte, no, Aedo sur es el Aedo cheto, donde está Beto. Y Morón sur es el lado pobre, Morón norte es el lado cheto. Y así, no sé por qué se fueron dividiendo de esa manera, debe haber una lógica. Pero bueno, Castelar norte sí, es chetardo. Ya sé, Santiago, ya sé, no lo tomo como mal tu comentario, no, no. Digo que digamos, la voluntad de uno, yo tengo todas las ganas, me encanta. A mí me encanta hablar con ustedes, intercambiar opiniones, experiencias. Lo que tenemos en los vivos es que podemos intercambiar un poco más directamente y bueno, también no es un video que después comentan giladas y demás. O sea, acá si querés comentar algo, tenés que esperar que esto se transforme